Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Porfirio Muñoz Ledo, el amigo y colega ya mora en el éter eterno. Para Porfirio, a quien siempre recordaré rebelde, defensor a ultranza de sus principios, solidario siempre con sus colegas periodistas. Lo recordaré en sus almuerzos solitarios en los restaurantes Jardines de Cuernavaca, por su amabilidad en invitarnos a los periodistas Rentería a charlas amenas y enriquecedoras. Aquí el comentario. El siguiente es el comunicado conjunto del gremio organizado que se titula Falleció Porfirio Muñoz Ledo, defensor acérrimo de las libertades de prensa y expresión, que reproducimos íntegro. Lamentamos el fallecimiento del amigo de los periodistas y además colega. Con toda su fuerza apoyó la iniciativa del gremio organizado al incorporar el secreto profesional del periodista en la primigenia Constitución Política de la Ciudad de México. Se unió en la defensa del mandato constitucional hasta ganarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, fallecido este domingo 9 de julio de 2023, cuando jefe de la comisión redactora del texto original a iniciativa del gremio organizado que conforman la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE y la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAT México, incorporó el secreto profesional del periodista en el artículo 7, apartado C, numeral 2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará como eje fundamental la cláusula de conciencia para salvaguardar de su dignidad personal y profesional e independencia. Fueron varias las reuniones que sostuvimos con el político rebelde por antonomasia, hasta que llegamos a la redacción que cubría nuestros anhelos vanguardistas. Ya antes lo habíamos logrado en las constituciones de los estados de Morelos y posteriormente en Chihuahua. La lucha se prolongó, primero para que la Asamblea Constitucional de la Ciudad de México aprobara el texto del artículo con la redacción que habíamos propuesto, y después a defender el artículo de referencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los eternos enemigos de las libertades de prensa y expresión tuvieron la osadía de presentar una controversia constitucional. Porfirio Muñoz Ledo siempre estuvo al frente en la defensa de sus valores democráticos, y unidos todos logramos que el Supremo Tribunal avalara por siempre la norma constitucional. Como un homenaje al luchador social, al amigo y también colega, porque nunca dejó de escribir sus artículos que le fueron publicados profusamente, recordamos el comunicado conjunto que emitimos el 5 de septiembre de 2018, que titulamos El secreto profesional del periodista, norma constitucional en la Ciudad de México. Avala la norma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se incorpora el precepto en la primigenia Constitución Política de la Ciudad de México a iniciativa del gremio periodístico organizado de México. Una batalla más ganada por el gremio ante la oposición,
vía controversia constitucional de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos afines. Siempre contamos con el apoyo de Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, ahora diputado federal, como jefe de la comisión redactora del texto constitucional. El compromiso continúa hasta que se incorpore en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Valida la Suprema Corte de la Nación el secreto profesional de los periodistas en la Constitución de la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, por unanimidad de sus integrantes, el secreto profesional de los periodistas contemplado en la primigenia Constitución de la Ciudad de México, después de ser impugnada en varios de sus numerales por la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos afines. Ahora agregamos retrógrados y enemigos de las libertades de prensa y expresión. El gremio periodístico organizado de México manifiesta su reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte al evaluar y proteger tan importante garantía, indispensable para el ejercicio de nuestra profesión. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAT México, promotores de la iniciativa, valoran la sensibilidad del entonces Coordinador General de la Unidad para la Reforma Política, Porfirio Muñoz Ledo, quien desde un principio apoyó nuestra iniciativa y luego la propuso e incluso en el que será el máximo ordenamiento de la capital de la República Mexicana. El compromiso de Porfirio Muñoz Ledo por impulsar las peticiones fue claro y preciso, así como de los demás miembros de la comisión redactora de la Constitución de la Ciudad de México. Acudieron a sendas reuniones a la iniciativa de los licenciados Teodoro Rentería Arroyave, presidente de CONALIPE, y Teodoro Raúl Rentería Villa, entonces presidente de FAPERMEX y ahora honorario vitalicio. Las también presidentas vitalicias, maestra María Consuelo Eguía Tonelo, licenciada Hilda Luisa Valdemar Lima, Javier González Lara, ahora secretario de prensa, y licenciado Fernando Irala Burgos, ahora tesorero de CONALIPE, entre otros. Ahora la lucha continúa hasta lograr que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todas las constituciones de los estados del país, como lo contempla la de Morelos y ahora la de Chihuahua, se incluya la indispensable garantía. Asimismo, impulsar las correspondientes leyes secundarias de la capital de la República que aseguren el cumplimiento de los preceptos constitucionales. La historia se inicia con la constitución de la FAPERMEX en 2002 en el Congreso Nacional de Organizaciones Periodísticas, convocado por el Club Primera Plana, también por iniciativa de su entonces presidente Teodoro Rentería Arroyave y Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente y secretario respectivamente de la comisión organizadora. La agenda del Congreso se centró en 3 puntos básicos: las agresiones a los periodistas y sus medios, desarrollo profesional de los periodistas y mejoramiento social y económico de los comunicadores. Como consecuencia de ese Congreso y los siguientes y de las asambleas nacionales de la FAPERMEX, se elaboró la agenda legislativa pendiente del periodista, misma que destaca en sus compromisos a conquistar, elevar a norma constitucional el secreto profesional del periodista. Ese documento, precisamente, fue el que se le entregó al comisionado Porfirio Muñoz Ledo y de inmediato, cabe decirlo,
lo hizo suyo como colega distinguido que lo es. Antes es de justicia decirlo, los compañeros de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos Apecomor, que encabezan los licenciados Teodoro Raúl Rentería Villa y Pablo Rubén Villalobos Hernández, lograron que fuera el Estado de Morelos el primero en elevar a rango constitucional el secreto profesional del periodista. Luego siguió Chihuahua in memoriam. Inician la lista de dirigentes firmantes por Fapermex, doctora Eva Joaquina Guerrero Ríos, presidenta del Consejo Directivo, y doctor José Arturo Aguirre Baena, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia. Por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente, y el autor, presidente de Conalipe, presidente fundador y vitalicio honorario de Fapermex y secretario de Desarrollo Social de la FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.